Hola, bienvenidos un día más al canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Hoy, como siempre, hace un día maravilloso. Está lloviendo y el tiempo ha cambiado, pero aún así me encanta. Todavía no ha empezado a llover, pero se nota en el aire. ¿Lo veis? Está muy nublado y está empezando a hacer mucho viento. El viento va a ser bastante fuerte. Y lo primero que he hecho es prepararme una infusión de anís y habéis visto, ¿no? Cómo tengo el comedor. Están secas las fundas, pero las puse ahí porque notaba esa sensación de frescor en el tejido y digo, no vaya que quede un poco de humedad, y las puse así por la noche, pues para que se quitase con el calor de la casa, pues así poderlas poner a primera hora de la mañana. Al ver así el comedor, pues a veces como amas de casa, aunque no estemos a tiempo completo en casa, necesitamos un poco pues de ánimo para poder sobrellevar el día a día. Como en todo, hay momentos en los que podemos pues perder la pasión o el entusiasmo. Pero, siempre hay un pero. Cuidar nuestro hogar es una inversión en la felicidad. Y dirás, ¿en la felicidad? Sí, porque aporta grandes beneficios a nuestra familia. Y nosotras, cuando cuidamos o limpiamos nuestro hogar, estamos creando bienestar. Y es algo que es muy importante. Y hay que apreciarlo y valorarlo. Y ya estamos en marzo, ya hemos entrado en marzo y estamos en ese momento de transición entre las estaciones. La luz pues ha empezado a cambiar. Aquí ha comenzado las lluvias, son suaves, pero parece que van a ser bastante intensas. Y ya se perciben pues los primeros signos de primavera. Y aquí me veis pues poniendo las fundas de los sofás. Mira, para mí es algo como terapéutico. Me gusta pasar las manos y sentir la textura de los tejidos, ¿no? Es como si me conectara o me hiciera estar más presente pues en las tareas que realizo en casa. Se trata pues de que apreciemos lo que estamos haciendo, eh, y dejarnos llevar por los sentidos, pues por el olor cuando olemos a limpio, cuando tocamos un tejido porque es suave o es áspero, es rugoso. Se trata pues de apreciar y de ver pues la belleza que hay en todo ello. Pero volvamos a marzo. Vamos a darle la bienvenida a este mes como se debe. Los días ya notamos que se están alargando. Los brotes empiezan a aparecer y poco a poco la naturaleza despierta. Y ahora mismo está lloviendo. Estoy ahí con mi taza de infusión en las manos. Si no os enseñaría, ¿veis? Ahora se verá. Un ciruelo en flor que tengo en maceta. Mirad, ahí está. Hace nada estaban los brotes. Ya os digo, hará 2 días y de repente está todo lleno de flores preciosas. Si prestamos atención, pues a medida que el aire se suaviza
y te consigo pues esa promesa de algo nuevo, porque eso es lo que tiene el cambio de estaciones. Es un momento maravilloso pues para bajar el ritmo y para observar pues los cambios y dar la bienvenida a esta temporada con intención. Y con lo que os explico o os cuento es simplemente pues para inspiraros, no es para que lo cojáis literalmente, porque todavía, como veis, yo tengo mantas en casa. Y aquí pues estoy después de haber hecho mi rutina básica. Hoy no he hecho ejercicio, la verdad, tengo prisa y no me puedo entretener. Pero sí que me voy a dejar hecho por zonas superficialmente, como diría yo, a grosso modo, las estancias que me tocan. Y ya la semana que viene pues lo haré más a detalle. Perdonad si oís como un ruido de fondo, pero es que está haciendo un viento tremendo, está lloviendo a raudales. Y mira, y yo aquí hablando de que marzo nos invita a sintonizar con el ritmo de la naturaleza, que si disfrutar de cambios de estaciones y de una forma tranquila cuando está cayendo esta tormenta. Pero es lo que tiene, es como lo veamos o como lo percibamos, eso es lo que lo cambia todo. Por eso pues podemos empezar pues simplemente pues observando esas primeras señales que nos trae esta estación, apreciar cómo la naturaleza pues ya empieza a surgir. Y hoy mismo me fijaba cuando he salido al jardín cómo mis peonias empiezan a, ¿cómo se diría?, a romper los brotes entre la tierra. Y creo que este año, espero, como ha hecho frío, me den flores. Y aquí me veis que abro la puerta de la entrada. Tengo un árbol, no sé cómo se llama, pero que últimamente está lleno de pájaros y parece que están como más animados. Supongo que ellos también pues perciben ese cambio. Y aquí me veis pues doblando ropa, como no, como todas, ¿no? Los tendederos los tengo dentro de casa y antes he recogido uno que he dejado en el recibidor y me he bajado la ropa pues para doblarla y planchar lo que tenga. Lo que es la limpieza del vestidor todavía me voy a esperar. Aquello de tirar lo que ya no me sirva o que esté roto y donar lo que creo que se puede aprovechar, pues todavía me voy a esperar. No me voy a adelantar todavía. Creo que todavía hace un pelín de frío. Y lo sé, con lo optimista que yo soy, que veo un rayo de sol y ya me creo que estoy en pleno agosto. Pero hoy con la lluvia me he puesto esa chaquetita y veréis que luego me abrigo más, pero como que en mi cabeza estoy como muy optimista del buen tiempo, ¡ah, qué bien! Y me cuesta asimilar, oye, no, chica, que todavía falta un poquito, que hace frío. Ahora mismo pues veis que está lloviendo. Os voy a levantar lo que es la cortina de madera para que lo podáis apreciar.
pero hay muchísima niebla, pero se ve súper bonito. Me encanta cuando llueve por el verde, los verdes, los tonos que coge el bosque, las tonalidades en verde son preciosas y con la lluvia pues resalta muchísimo, aunque hay bastante niebla. Pero yo, como siempre, viendo lo mejor de todo. Y ahora porque está lloviendo, pero sí que aprovechad pues para tomar un té o un café, lo que queráis por la mañana, cerca de una ventana, o incluso si podéis, pues que sea al aire libre y disfrutar de la luz del amanecer. Ya me habéis visto muchas veces hacerlo yo en los vídeos. Y ha llovido y no lo he grabado muchas veces, y otras veces pues para que fuera algo diferente o más o menos los vídeos. No sé, me da la sensación de que si es siempre lo mismo, pues que aburre un poco. Pero es lo que tiene la vida, que es prácticamente igual. Puede haber pequeños cambios, pero siempre es así como estable. Es lo que tiene pues el día a día, y me gusta pues transmitir o visibilizar pues que es chulo, que es bonito, que si valoramos y apreciamos lo que hacemos, o, o darle la importancia que tiene realmente lo que hacemos, porque tiene muchísima importancia. Por eso cuando creo los vídeos no solo mostrar mi día a día y solo limpiar, también pues me gustaría pues inspirar, o que valoremos el momento que tenemos. Pues ahora pues es un buen momento pues para dejar que la creatividad florezca, que no tengas miedo, que la primavera pues te trae esa renovación, esa inspiración, esa carga de energía que tenemos todas. Podemos probar pues algo nuevo, simplemente pues por experimentar o crear sin buscar la perfección, solo pues por el placer de hacerlo. Y aquí pues yo ya he vuelto de hacer mi recado, estoy empezando a preparar la comida. Os voy a decir lo que voy a hacer. Voy a hacer pollo thai. No es mía la receta, es de Peppa Cook. Os la recomiendo muchísimo. La empecé a hacer hace muchos años porque a uno de mis hijos no le gusta la verdura. Y esta receta, pues la verdad, es muy apetitosa. Lleva mucha verdura. Bueno, mucha verdura, mucha cantidad de la misma verdura. Rectifico. Lleva puerro y zanahoria. Lleva soja, lleva jengibre y un pelín de azúcar. No sé, tiene algo. Ser generosos con el jengibre, eso ya os lo digo, porque tiene un sabor delicioso. Y otra forma de acompañar este cambio es a través de la comida. Marzo pues trae sabores diferentes a los de invierno, y es un buen momento pues para empezar a disfrutar de verduras de temporada y de platos más frescos. Y mientras preparo la comida, pues también lo que tiene este mes, que es el equinoccio de primavera, y simboliza pues el equilibrio y la renovación. Por eso ahora nosotras estamos que lo damos todo
haciendo limpieza de casa. Porque al final pues se trata de construir pues una vida tranquila y que esté alineada y que verdaderamente pues sea nuestra. Y me gusta pues también, aparte de hablar de lo bonito que es marzo, de las estaciones, y que le quiero dar importancia al que nos cuidemos, a que tengamos tiempo para nosotras, y ahí es donde entra lo del tiempo, que tengamos en cuenta pues tener pues horarios que sean regulares, o sea, que te marques el tiempo que vas a dedicar al cuidado de tu casa, porque así lo que demuestras y entiendes el valor del tiempo que empleas en ello. No se trata de que porque hagas más y estés más horas, lo estás haciendo mejor. Se trata de que también tengas tiempo para ti. Todo influye en tu estado de ánimo, en si tienes tiempo para ti, pues para hacer lo que quieras, como si no quieres hacer nada. Pero si tienes tiempo para ti y te das ese margen de desconectar de lo que es tu casa, o sea, cuidarla, limpiarla, y que disfrutes del proceso, por supuestísimo. No quiero decir eso, sino que también te tengas en cuenta a ti, el cuidarte a ti también. Y que busques pues una afición pues que te llene, que te haga feliz, que podría ser cocinar, que podría ser pues como a mí la repostería, eh, yo qué sé, la jardinería, el pintar, no sé, que aportes cosas que te hagan pues desarrollar esas inquietudes, porque yo creo que para todos hay una afición o algo que nos hace más felices o nos relaja. A mí me relaja. Y al estar más relajada, pues eso me hace estar más tranquila y más en paz. Y con esto lo que quiero resaltar, pues que nuestro hogar pues es un lugar con sus propias costumbres, es un lugar donde podemos ser nosotros mismos mejor que en cualquier otro lugar. Se trata pues de sacar lo mejor de nosotras mismas, pues aportando a nuestro hogar pues paciencia, cariño, comprensión para la familia.
Y sin duda pues resaltaría las cosas cotidianas que hay, que están pues a nuestro alrededor, porque ahí es donde reside la belleza de cuidar un hogar. Y mientras voy recogiendo la cocina después de comer, pues os animo a que nos sintonicemos con los ritmos naturales de la estación, que cultivemos pues más equilibrio, más energía y una mayor apreciación por todo lo que nos rodea. Y a medida que la naturaleza despierta lentamente, nosotros pues con el cambio de estación lo que hacemos también es pasar poco a poco del descanso del invierno a la acción de la nueva temporada. Y ahora sí, el vídeo va llegando a su fin. Espero pues que os haya gustado es pasar este ratito conmigo, ya sea que os inspire o simplemente os haga compañía. Nos vemos en el próximo vídeo.